Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a una de las mesas regionales de Caracol Radio, hoy con un tema en el que nos sentimos especialmente comprometidos y con el que nos sentimos especialmente contentos porque creemos significa un cambio esencial para este país. Una mesa regional para hablar sobre la Comisión Nacional de la Verdad, para hablar sobre el informe final de la Comisión Nacional de la Verdad que conocemos hace unas semanas y que hemos estado divulgando en Caracol Radio, pero también que han estado viendo en Colombia, en todas las regiones y en muchos sitios del mundo. Hoy además queremos hablar especialmente sobre un departamento clave en el desarrollo del conflicto armado, clave en este momento histórico y especialmente, ya lo hablaremos en pocos minutos, clave en el futuro de una paz completa para Colombia, el departamento de Antioquia. Saludo a todos los que nos escuchan a esta hora del mediodía en Caracol Radio, en todas nuestras emisoras en el departamento de Antioquia y saludo también a quienes nos escuchan y a quienes nos ven a través de los medios digitales de Caracol Radio, nuestra página web www.caracol.com.co, nuestro canal de YouTube Caracol Radio, nuestro canal en Facebook Caracol Radio y todas las redes digitales de Caracol Radio. Vamos a hablar entonces de cómo se desarrolló el conflicto armado en Antioquia, pero especialmente de cómo se fue construyendo el informe de la Comisión Nacional de la Verdad de Antioquia y lo que es más trascendental, por qué es tan importante Antioquia para el futuro de la paz en Colombia, incluso recordando una frase muy emblemática que ha venido repitiendo el propio presidente de la Comisión Nacional de la Verdad, el padre Francisco de Rox. Tenemos invitados que nos acompañarán a lo largo de este programa y a quienes les iré presentando minuto a minuto cuando los incluyamos en el diálogo. Pero quiero empezar saludando a Marta Villa. Marta, ¿cómo está? Muchas gracias por estar con Caracol Radio hoy en nuestras emisoras al aire y en nuestros medios digitales. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por abrir, digamos, este espacio. Pensamos que es un espacio muy importante para conversar en este tramo final de la Comisión de la Verdad y a los pocos semanas de haber entregado su informe final. Además, colegas con los que hemos compartido un buen tramo de este trayecto. Entonces, bueno, espero que sea una conversación muy ilustrativa de lo que ha significado este recorrido. Así lo esperamos. Marta es la coordinadora de la Comisión de la Verdad en Antioquia. Ella es historiadora de la Universidad Nacional de Colombia, tiene una maestría en cultura de las metrópolis de la Universidad Politécnica de Cataluña y una amplia experiencia académica e investigativa en temas como migraciones, en temas como desplazamiento forzado, violencia, políticas públicas y otros asuntos. Marta, en la introducción he hablado sobre la enorme importancia, la capital importancia que tiene Antioquia, tanto en el desarrollo del conflicto armado lo tuvo o lo está teniendo, como en la posibilidad de que la verdad florezca y en la posibilidad de que se aclimate una paz integral en todo el país. Quiero empezar por ahí con usted, Marta. ¿Por qué es tan importante la actitud de Antioquia para estos temas? Entonces, lo primero es que Antioquia ha sido epicentro del conflicto armado. En la recolección, en la historia que reconstruimos, encontramos que Antioquia tiene un lugar poco honroso en las cifras del horror del país, en todas las formas de victimización, excepto en la toma de armadas, en las tomas armadas de pueblos. Antioquia ocupa el primer lugar en secuestros, en desaparición forzada, en ejecuciones extrajudiciales, en reclutamiento de niños y niñas, en desplazamiento forzado. Entonces, lo primero es esto, que ha sido, digamos, un lugar en el que ha habido una expresión que es muy vergonzosa en términos de sociedad, de las expresiones de este conflicto. Segundo, ha sido un lugar en el que algunos de sus principales actores armados, digamos, surgen en esta región. Algunos de los grupos insurgentes, el EPL, por ejemplo, nace en la región de Antioquia, pero también expresiones muy duras y que han tenido un papel fundamental con el tema del conflicto, como el paramilitarismo, o sea, con las AUC que nacen en el sector de Urabá y se expande por todo el país. Entonces, desde esta región se han como gestado proyectos que se han expandido en el territorio y que explican buena parte del conflicto armado. Paradójicamente, también encontramos que Antioquia también ha sido una de las regiones de mayor resistencia
frente y de mayor iniciativa de paz y convivencia. La Comisión de la Verdad documenta eso, documenta las cifras de victimización, qué pasó, pero también cómo resistimos, cómo enfrentamos este conflicto armado. Y Antioquia, paradójicamente, también ocupa ese primer lugar de mayor cantidad de iniciativas. Entonces, un poco lo que la comisión dice es, mire, si esto es así, si esta es la región que concentra, que ha sido epicentro del conflicto armado, y también ha sido la región que expresa unas mayores prácticas, una mayor cantidad de prácticas de paz, de iniciativas de cultura de paz, lo que tendría que hacer esta región es relevar esos aprendizajes que hemos obtenido de resistencia y de transformación y poder decirnos, reconocer, decirnos esa verdad sobre por qué somos esa región más violenta. Yo creo que esta es una pregunta que es muy difícil, que es muy dura para la región, porque es cierto que genera una cierta vergüenza colectiva, un cierto estupor, porque esas cifras somos responsables, digamos, de esa situación, pero también porque, digamos, en las últimas expresiones, Antioquia, si se quiere, en su mayoría, la mayor votación por el no, que puede ser interpretada como una votación, digamos, en contra del proceso de paz, se ha dado también en esta región. Entonces lo que decimos es, hay algo aquí que no nos está permitiendo avanzar, digamos, como región y como hacia este camino de la paz, y ese algo tenemos que removerlo para poder realmente remover también esos obstáculos que tenemos como sociedad para avanzar en esa invitación que hace la Comisión de la Verdad, que es a la construcción de esa paz grande, esa paz incluyente, que nos incluya a todos y a todos como nación. Marta, vamos en poco tiempo a incluir a nuestros demás invitados. Antes, una precisión corta que quiero que usted nos haga, porque es muy importante para todo lo que vamos a hablar en el resto del tiempo, es que siempre hemos hablado de Antioquia, pero realmente, para ser técnicos precisos en este momento, la zona delimitada para este trabajo incluyó otras partes de la geografía colombiana, como el Bajo Cauca y como el sur de Córdoba, y en todas ellas, sumando Antioquia por supuesto, se hicieron ya varias acciones de reconocimiento de verdad. Cuéntenos sobre eso, sobre la delimitación geográfica y las acciones de reconocimiento hechas en la zona. Sí, digamos que la regionalización, si se quiere, que hace la Comisión de la Verdad, no es una regionalización administrativa, sino que son unas subregiones que nacen precisamente de leer y comprender las dinámicas del conflicto armado. Entonces, esa gran región, digamos, de Antioquia, se conecta con el sur de Córdoba en dinámicas principalmente asociadas al origen de la insurgencia. Un grupo como el EPL nace en el sur de Córdoba y tiene una acción muy fuerte en la región del Urabá antioqueño. Y digamos, allí hay toda una relación de la expansión de esos gérmenes, digamos, o esos grupos iniciales de autodefensas que tienen todo un impacto en Antioquia. Y hacia el Bajo Atrato, perdón, hay toda una dinámica de despojo de tierras, de desplazamiento forzado, que tiene como su lugar de origen o su lugar de destino, más bien la zona de Antioquia, diferentes lugares de Antioquia, pero a la vez es una zona, digamos, donde hay una persistencia de factores de violencia en los que se atan una reorganización de grupos armados, pero también persistencia de condiciones sociales y económicas de inequidad y de exclusión de esta población. Entonces, por eso esa pregunta que usted hace es muy importante, porque así va a pasar en varias de las regiones en los que vamos a producir capítulos regionales. No son capítulos que responden a una unidad administrativa, sino a esas dinámicas del conflicto armado y las violencias. Bueno, Marta, y lo otro que le pregunté sobre esas acciones que han sido tan significativas, las voces que se han escuchado en la región y particularmente los procesos de reconocimiento de responsabilidad que hicieron en esta región. Miren, Marta, vamos a subregión se recogen más de 2.000. Marta, vamos a hacer una corrección de la conexión porque se nos está cortando su respuesta, pero bueno, mientras lo estabilizamos, vamos a saludar a algunos de nuestros demás invitados. Por ejemplo, nos acompaña Marcos Urbano. Marcos, también muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas tardes.
Hola Marcos, gracias por estar con nosotros. Para que lo conozcan nuestros oyentes y las personas que nos ven en redes, Marcos fue militante de las FARC, fue firmante del acuerdo de paz y es uno de los miles de firmantes del acuerdo que ha respetado el acuerdo de paz firmado en el 2016, tanto que participó en el reconocimiento que hizo la Comisión de la Verdad de las acciones del Frente 47 en la zona de Páramos en el oriente de Antioquia. Gracias por estar con nosotros, Marcos. También nos acompaña Camilo Arengo. Camilo, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros. Alfonso, gracias a ustedes por la invitación y feliz de estar aquí con todos ustedes. Bueno, Camilo es un abogado de la Universidad EAFIT. Se desempeña como responsable de construcción de paz en Confama, docente de cátedra de la Universidad de EAFIT y ha tenido un trabajo académico nacional e internacional que lo acerca mucho a estos procesos. Quiero que hablemos con ustedes dos y también con Marta, por supuesto, sobre qué aprendieron, qué aprendimos, qué se puede aprender de estos procesos de reconocimiento, de estos procesos de confrontarnos con la verdad. Y empiezo con usted, Marcos, justamente usted que ha sido un hombre que en algún momento eligió un camino de buscar cambios en el país a través de acciones de fuerza. ¿Qué ha aprendido ahora en este proceso de reconocimiento de responsabilidades y de búsqueda de la verdad? No, pues nosotros como firmantes de paz queremos decir que el acuerdo implicó eh, pues que tuviéramos un acercamiento a las víctimas del conflicto y nosotros por nuestra operatividad pues estuvimos presentes en Antioquia y en esa zona de Páramos. Hicimos un esfuerzo de reconstrucción de hechos y reconocimiento de hechos. El fondo de todo es que nosotros no le tememos a la verdad está en disputa desde nuestra identidad, si queremos pues tratar de que la gente conozca por qué los hechos, cómo pasaron y los responsables. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad como actores que hicimos grave daño al territorio, pero queremos tener una mirada general y con mucho respeto a las víctimas en esos pueblos del suroriente de Antioquia. Ha mirado a algunas de esas víctimas de estas regiones de Antioquia de las que usted nos habla ahora. Eh, ¿Qué ha pensado? ¿Qué les ha dicho? Y ahora que puede a través de estos canales hablar con muchas más víctimas o familiares de víctimas, ¿qué les dice en este momento de la historia que estamos viviendo? No, a las víctimas nosotros con mucho respeto. Es muy difícil confrontar o hablar directamente con un padre o una madre que perdió a su hijo o a su hermano o a su compañero. Es muy difícil porque son hechos pues que no se pueden solucionar. Pero cuando habla uno con la víctima, la mira a los ojos, en ese acercamiento entre nosotros y ellos, pues entiende uno que tienen el corazón más abierto a perdonar. Y nosotros repetimos que es muy difícil utilizar la palabra perdón como instrumentalizarlo, como utilizarlo. Nosotros por eso esto lo vemos como un proceso de decir que pues existimos en el territorio, teníamos unos ideales, cometimos muchos errores, pero en el fondo pues queremos que la gente se dé cuenta de lo que pasó integralmente. Ve uno que hay mucha desinformación en los territorios de lo que fuimos nosotros, o sea, no nos conocen internamente y queremos en la Comisión de la Verdad en la JEP pues dar esa verdad completa, pero también lo que hemos dicho es que queremos hacer acciones de reparación en el territorio, que nos vean, pues nos vieron en armas, que nos vean trabajar en esos territorios y que vean que nosotros somos personas común y corrientes que optamos por el camino de las armas, pero ahorita vemos, después de 53 años, que no fue la mejor opción.
Con eso hacemos como el intercambio con las víctimas. Camilo Arango, usted les he contado a los oyentes y a quienes nos siguen digitalmente que tiene una vasta experiencia académica en EAFID, trabaja con la empresa privada, con Confama, y ha estado vinculado también con el sector público en la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín. Así que con esa visión amplia que nos puede aportar, le hago la misma pregunta primera que le hice ahora a Marcos, es ¿qué aprendizaje ha tenido usted desde su visión académica, empresarial, también institucional, de este proceso de reconstrucción de la verdad? Alfonso, yo creo que el trabajo de la comisión y ya como un agregado el trabajo de todo el sistema integral para la paz, que incluye además de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad a Justicia Especial para la Paz y a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, es una oportunidad y al tiempo una garantía también para todos como ciudadanos, ¿cierto? En esta tarea de la verdad para la reconciliación. Como decía Marta, yo creo que esto no es una conversación que sea sencilla. La comisión así lo había anunciado desde el principio de su mandato, que no era ni fácil la tarea de la comisión ni iba a ser fácil la lectura y apropiación de informe, pues que finalmente nos narra un montón de asuntos que todavía como sociedad nos cuesta llevar a la conversación. Pero yo creo que aquí hay una oportunidad inmensa hacia el futuro, y así lo hemos creído también institucionalmente en Confama, de cara al objetivo de la reconciliación, que es en definitiva como la preocupación que nosotros, o la preocupación que a nosotros nos llevó a la conversación con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Eso que decía Marta, decirnos la verdad o decirnos las verdades, significa una oportunidad inmensa que hoy justamente el informe de la Comisión nos pone sobre la mesa una conversación lo suficientemente juiciosa y pausada para llevar a la discusión, para complementar, para eh, avanzar en la tarea de su lectura y apropiación, pero ojalá digamos, nos llevara al paso adicional, que yo creo que es el aprendizaje que yo quisiera que nos dejara este proceso de trabajo con la comisión, y es al asunto del reconocimiento. Cuando uno escucha a Marcos, no solamente en este escenario, sino en parte de los reconocimientos que se hizo en la zona de Páramos y los territorios donde él operó en tiempos de la guerra, pues yo creo que ese es justamente el camino en el que deberíamos avanzar todos los sectores. Nosotros particularmente desde Confama y mi convicción pues particularmente personal, creo que ese debería ser el camino que debamos emprender con el informe. Entonces creo que los aprendizajes van por ahí, Alfonso, cómo podemos todos contribuir a ese gran objetivo de la reconciliación desde el reconocimiento de la verdad y del reconocimiento del rol que cada uno jugó en esa verdad que hoy estamos poniendo sobre la mesa con el trabajo de la comisión. Bueno, y hemos mencionado en este y en otros espacios que una técnica, si se le puede llamar así, que se ha hecho en este trabajo es el del diálogo social. Eh, ¿En qué consiste eso, Camilo? ¿Y qué tipo de cosas ha aportado al proceso esa posibilidad de diálogo en las comunidades? Yo creo que ese, digamos, el diálogo es simplemente una forma de aproximarse a este tipo de retos que tenemos como sociedad, ¿cierto? El diálogo por el diálogo no va a resolver absolutamente nada. Pero lo que yo más valoro del trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, Alfonso, en estos años de mandato, es justamente haber podido instalar unos diálogos para el reconocimiento de la verdad, para la escucha de las comunidades y para avanzar en esta tarea del reconocimiento tan complejo. Y eso en el papel suena muy sencillo cuando uno, digamos, está en un escenario urbano en el que está acostumbrado a tener diálogos interinstitucionales. Pero cuando la comisión nos presenta el tipo de ejercicios que realizaron eh, en territorios tan complejos como el Bajo Cauca antioqueño o el Urabá antioqueño, en donde justamente esa tarea del reconocimiento sigue siendo un asunto tan complejo porque se siguen sucediendo muchas violencias, es donde esa tarea del diálogo, digamos, ya tiene sentido per se. Entonces, eh, creo que la comisión, además de documentar lo que ocurrió durante estos años de conflicto y de guerra que estaba establecido en su mandato, pues le regala hoy al país otras dos grandes oportunidades. La primera es haber dejado instalados unos procesos de diálogo social en algunos territorios donde no había sido posible por el tipo de violencias que se siguen sucediendo. Y dos, haber avanzado en el reconocimiento y en el encuentro entre víctimas y responsables, que justamente le apunta a ese propósito de la reconciliación. Y créanme que todos los esfuerzos que podamos hacer desde una institución como Confama los vamos a seguir haciendo porque creemos que ahí, por la ruta del diálogo y de la conversación, hay un camino bien interesante para la construcción de confianza.
Muy bien, Camilo. Saludo también a esta hora a John Freddy Orozco. John Freddy, gracias por sumarse a nuestra conversación. ¿Cómo está? El proceso y también para los integrantes de la Universidad de Caracol Radio. John Freddy Orozco fue miembro de la alcaldía de Nariño, el municipio de Antioquia que ustedes conocen, por supuesto, como director de planeación, y tuvo que vivir justamente en esa tarea el asesinato de uno de los alcaldes en una toma armada de la guerrilla al municipio de Nariño. Después lideró un movimiento que se llamó Resistencias FARC para hacerle frente a la guerrilla, y después de tantos procesos hoy hace parte también de esto que les estamos contando a todos los colombianos y a todos los antioqueños, que es la manera de reconstruir la verdad y la importancia que esto tiene para nuestro futuro. Y en el mismo sentido que les he preguntado a otros invitados, John Freddy, quiero saber qué aprendizaje ha tenido usted de esta tarea de la Comisión de la Verdad, de reconstruir lo que realmente pasó en el conflicto en la zona en que usted vive y trabaja. ¿Qué ha aprendido en este espacio pensando en todo lo que ha sido su vida allá en Antioquia? John Freddy, tenemos problema de audio, así que voy a insistir en preguntarle en unos minutos a usted mientras lo solucionamos. Vuelvo entonces con Marta Villa. Marta, estábamos hablando de la forma como se hizo este diálogo social y cómo se hizo todo este trabajo de reconstrucción de la verdad en Antioquia. Y quiero que hablemos de eso que se hizo tan importante, que fueron los procesos de reconocimiento de la verdad. Hay algunos procesos que para todo el país, no solo para Antioquia, nos han marcado, como por ejemplo los secuestros de la comitiva en la que caminaban Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry en 2012, que terminó con la muerte de ambos. Ese proceso de reconocimiento y otros procesos como el que hizo alias Karina, por ejemplo, ¿qué han significado para la recuperación de la vida en estas zonas específicas del departamento? Sí, decía ahorita cuando se nos dañó la conexión que uno de los ejes pues el eje principal de la Comisión de la Verdad ha sido la escucha, y que digamos, o sea, obtuvimos escucha a través de entrevistas individuales y colectivas, pero también a través del encuentro, que nosotros hablábamos, digamos, del reconocimiento de la dignidad de las víctimas, de generar un espacio de escucha creíble, digamos, de ese testimonio, pero también del reconocimiento de las responsabilidades. Y en eso creo que es muy importante decir que la comisión no habla, precisamente no habla de victimarios, porque entiende que la responsabilidad va más allá del que perpetra o el que ocasiona el daño de manera material, del que tiene la arma o activa la dinamita. Digamos, ahí hay una responsabilidad directa, claramente, y de eso lo hablamos, pero hay responsabilidades que trascienden también más allá, digamos, de la acción específica y de la acción directa. Lo que hace la comisión es generar unos espacios de preparación de víctimas y de responsables encaminadas, por un lado, que las víctimas digan a esos responsables cuáles son sus demandas de verdad, qué es lo que quieren saber de ella, qué es lo que esperan de esos responsables, y que los responsables digan de acuerdo a su conocimiento, a su experiencia, cuál es la verdad que ellos pueden aportar a esa demanda de víctimas. Entonces, en el caso de Antioquia, estos son a veces procesos que se demoran 6 años, un año, preparando a cada quien, porque no es fácil, porque no estamos preparados para el encuentro, ni para la palabra, ni para la escucha. Entonces son procesos que se demoran y que demandan, digamos, unos ciertos criterios metodológicos y un cuidado muy importante de cada quien, tanto de los responsables como de las víctimas. Entonces, en el caso de Antioquia hicimos varios reconocimientos, este que usted mencionaba al principio de la zona de Páramo, del cual Freddy y Marcos participaron, que fue un proceso de reconocimiento sobre la actuación del Frente 47 y el Frente Jacobo Arenas en la zona del oriente, de Páramos del oriente antioqueño. El otro fue el reconocimiento del secuestro y asesinato del Gilberto Echeverry y Guillermo Gaviria, y en ese es muy importante, o sea, en ese nosotros intentamos que fuera un reconocimiento no solamente, y cuando digo no solamente no es porque sea menor, sino porque va más allá el daño ocasionado con su muerte y asesinato, más allá, digamos, de las vidas, que es un daño irreparable para las familias. Este par de hombres representaban un camino hacia la paz, representaban una apertura de la democracia. Entonces lo que nos preguntamos es
qué afectaciones tuvo también su asesinato al movimiento de paz de la región, al movimiento de alcaldes en la región. Y entonces escuchamos también a todos estos otros actores, a los campesinos de Caicedo, a quienes las guerrillas incautaban el café que ellos iban a vender y que fue el origen de la marcha de no violencia impulsada por Guillermo Gaviria. Entonces, por ejemplo, en este reconocimiento fue muy importante que las FARC reconocieran que no solamente los habían secuestrado, sino que los habían asesinado. Esta era una verdad que la familia sabía, que la sabía porque los sobrevivientes así lo habían dicho. Sin embargo, la FARC no lo había reconocido de esa manera y fue este proceso de acercamiento, de generar confianzas entre unos y otros, los que permitieron que las FARC y quienes fueron responsables de este accionar reconocieran ante la familia Echeverry en un encuentro privado su responsabilidad en este asesinato. Lo mismo en Urabá, Marta, hicimos sí. bueno, muy importante ir así paso a paso hablando sobre estos reconocimientos. Vamos a hablar de inmediato de ese reconocimiento con usted que nos va a mencionar del Urabá, pero hacemos un corte muy breve para una pausa comercial. Regresamos en minutos a esta charla sobre la verdad en Antioquia. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos hoy hablando sobre la Comisión de la Verdad. Seguimos hablando sobre el informe final de la Comisión de la Verdad, pero especialmente seguimos hablando sobre cómo reconstruir la verdad, conocer la verdad, entenderla, sirve para Colombia y específicamente para Antioquia. Gracias a todos los que están conectados con nosotros en las emisoras de Caracol Radio en Antioquia, a través de nuestra página web www.caracol.com.co, a través de nuestro canal en YouTube, a través de nuestro canal en Facebook, a través de todas las redes sociales. Antes de la pausa estábamos escuchando a Marta Villa, la coordinadora regional de la Comisión de la Verdad en Antioquia, hablando sobre los procesos de reconocimiento, así que retomo con ella para que nos cuente también de esos procesos de reconocimiento en el Urabá. Adelante, Marta. Sí, decía que el otro proceso que hicimos fue en Urabá, que es un reconocimiento que también hacen integrantes de FARC sobre una masacre que se cometió en San Pedro de Urabá y que, pues, digamos, dentro de las versiones que había habido era que era una masacre cometida por paramilitares, pero finalmente miembros de FARC reconocen ante la población de San Pedro de Urabá la autoría, digamos, de estos hechos. Entonces, esto, digamos, es muy importante. Usted decía, bueno, ¿qué pasa con estos reconocimientos? Lo que nosotros sentimos y lo que hemos escuchado, digamos, en la población es que esa demanda que las víctimas han hecho durante años de verdad y de justicia, realmente estos reconocimientos aportan a eso. Y no quiere decir, digamos, que incluso esa verdad que se dice en estos espacios de reconocimiento y en estos espacios de encuentro sea la última verdad o sea la última palabra. Pues realmente lo que aprendemos son verdades que se van construyendo, que las víctimas hacen nuevas preguntas, los actores se van con nuevas preguntas, vuelven y responden, a veces retroceden en la respuesta, otras veces avanzan. Entonces, esto no es un punto ni lineal, ni es el punto final, así como tampoco lo es el informe. O sea, el informe es una verdad que construyó la comisión a lo largo de este tiempo, con esta escucha, es lo que estos 11 comisionados pudieron comprender y entregar al país, pero de ninguna manera es el punto final de la verdad, ni es el punto final de todo lo que tenemos que escuchar y hacer para avanzar en este camino de reparación y de justicia. Muy bien, Marta. Jonfredo Orozco, ya hemos restablecido adecuadamente el sonido. Le estaba escuchando en esa primera respuesta sobre la experiencia que usted tiene, lo que ha aprendido, y reitero esa pregunta porque aprovecho para contarles a los oyentes, como les dije, Jonfredo ha sabido lo que es hacerle una resistencia a la guerrilla, en su momento a las FARC, después hacer un pacto con ellos, a raíz de ese pacto ser presionado, desplazado por los paramilitares, ha sufrido asesinato de sus compañeros, y después de todo eso entonces le preguntaba qué es eso que ha aprendido en todo este proceso de reconstrucción de la verdad, sabiendo toda la historia de violencia que ha tenido que enfrentar Jonfredi. Bueno, yo creo que han sido varios aprendizajes, pero de eso resalto fundamentalmente tres. La primera, que indiscutiblemente la verdad es un derecho que nos asiste a las víctimas y a todo Colombia, porque es necesario descubrir de fondo el origen y la permanencia del conflicto a lo largo del tiempo. Segundo, que la verdad es un proceso que se construye
paso a paso. Es imposible pensar que un conflicto que ha tenido tanto tiempo, que ha lacerado los territorios y que tiene un número incuantificable de víctimas, la verdad aparezca en un tiempo de 5 años, que es desde el momento en que se viene trabajando. Y que la verdad tiene un compromiso muy grande con las víctimas. Las víctimas somos las que más estamos demandando de verdad, y también hay que reconocer que hay un esfuerzo de muchos de los responsables por dar su aporte para que esa verdad se construya de manera real frente a la ocurrencia de los hechos. Y la otra es que, al igual que en todo el territorio colombiano, yo he visto una exposición muy grande de las víctimas a abrirnos al espacio del perdón y la reconciliación, porque vemos que el perdón y la reconciliación es un momento que contribuye a la sanación, y nosotros tenemos que sanar nuestros corazones para poderle dar la apertura a un nuevo país. Las víctimas, las que hemos vivido el conflicto de manera directa, somos los que más voluntad hemos demostrado en querer avanzar a un proceso de reconciliación. A veces me sorprende cuando los que menos están empeñados en hacer un proceso de reconciliación, o quienes más fijan su posición en contra, son aquellos que no han vivido el conflicto de manera directa, sino de manera indirecta. De una u otra manera, eso permite determinar que aquí hay un interés muy grande de las víctimas por avanzar a esa verdad, y hay una voluntad muy grande de avanzar a un proceso de reconciliación. Digamos que esos han sido como mis 3 aprendizajes esenciales del proceso. En el mismo sentido, John Freddy, como se lo pregunté a alguno de los otros compañeros de esta charla, ¿cómo fue ese momento de sentarse cara a cara y verse a los ojos con los victimarios? ¿Se sintió usted de alguna manera restaurado? ¿Cree que hizo falta algo más? ¿Es un proceso en que está todavía en construcción? ¿Cuál ha sido su experiencia personal y de su familia y de otras víctimas que usted conoce? Bueno, inicialmente el encontrarme con los responsables para mí fue un momento de shock, ¿sí? Porque la verdad, el que usted se siente frente a frente a aquellos responsables de tanto daño, pues obviamente eso despierta una serie de emociones que son difíciles de describir, pero que son emociones supremamente fuertes. Pero lo que sentí con el tiempo que he venido conversando con ellos en ese proceso, lo que he venido sintiendo, ha sido ya que los puedo mirar sin odio, sin deseo de venganza, porque yo hoy inicialmente tengo una experiencia muy particular, y es que cuando asesinaban a un guerrillero o apresaban a uno, pues yo celebraba, yo porque he sido secuestrado en 2 ocasiones también, entonces yo celebraba, literalmente celebrar era que yo sentía alegría. Y ahora, cuando me siento con muchos de ellos, ya lo que siento es que hay un ser humano al frente que también tuvo sus razones para estar en el conflicto. No justifico sus acciones, pero sí le entiendo, y ya mi cuerpo ya tiene unas emociones distintas, unas sensaciones diferentes, porque ya le puedo dar la mano tranquilamente, mirarlo a los ojos, ya no tengo ese deseo de venganza, ya mi cuerpo no expresa ese odio que antes sentía, y obviamente sé que también eso no ha sido fácil, o sea, eso ha sido un proceso de varios años, porque yo también antes había iniciado pues un proceso muy personal de sanación y de perdón, pero ahora que ya me encuentro con ellos, pues puedo sentir que he podido avanzar, y ese ha sido como el reto. Mi reto es que otras personas, otras víctimas sientan esa sanación que hoy tengo. O sea, yo no estoy haciendo un llamado al olvido, un llamado a la justificación, a la evasión de responsabilidad. Yo lo que hago es un llamado a que nosotros nos tenemos que dar una oportunidad de víctimas y de ciudadanos de poder reconocer que podemos sanar tantos odios, tantas rabias, tanto deseo de venganza, tanto resentimiento que nos impide avanzar no solamente como seres humanos, sino como sociedad. Muy difícil sería no sentir una emoción profunda escuchando palabras como estas de John Freddy, de cambiar así los sentimientos y de mirar hacia el futuro. Y por eso justamente quiero preguntarle ahora a Marcos, que estuvo al otro lado en el conflicto, pero que ha tenido también este mismo proceso hacia la reconciliación, hacia el perdón, hacia el ofrecimiento de perdón. Marcos, agradeciéndole mucho esta compañía que usted tuvo con nosotros hoy, que está teniendo con nosotros hoy, quiero preguntarle hacia el futuro. ¿Qué piensa usted? ¿Qué planes tiene? ¿Cómo cree que esto que estamos haciendo ahora, que es hablar de la verdad, le puede ayudar a construir el resto de su vida?
No te escuché bien la pregunta, es que estoy aquí en carretera. ¿Me la repetíme, el favor? Claro que sí, Marcos. No, quiero que usted nos cuente a todos cómo este proceso del que estamos, estos procesos de los que estamos hablando, cómo le puede ayudar para su futuro, para construir el resto de su vida. No, pues hay que decirlo que yo, pues, este proceso de paz, yo estaba detenido, tenía 7 años en prisión y hacía como, y más de 3.000 compañeros nuestros salimos de prisión por el proceso. Eh, Nosotros cuando estamos detenidos, pues en la cárcel uno reflexiona también mucho. Son procesos de autocrítica y de mirada hacia futuro. Ustedes saben que nosotros, pues, nuestra vida familiar no es fácil. Ahí tenemos hijos que no vemos por muchos años. Hay hijos que, pues, cuando uno los vuelve a ver, pues hay una desconexión. Todo lo afectivo familiar en nosotros se rompe porque estamos, pues, metidos de lleno en la confrontación. Lo primero es, pues, la reunificación familiar nuestra. Conocer que, pues, en nuestras familias también hay intereses de vincularse, pues, a procesos de mejora de la sociedad. Eso es lo primero. Ya en el aspecto individual, pues uno mira para atrás, el problema es como decimos nosotros, el país que nos tocó. Nosotros optamos por una opción y ahorita pues miramos que no fue el camino correcto, pero siempre buscando como un bienestar no solamente individual, sino colectivo. Estos días hemos ido al suroriente, a Nariño, a Sonsón, a Argelia, y vemos que después de 20, 25, 30 años, pues esos territorios siguen teniendo muchas necesidades sociales. El Estado todavía los tiene muy abandonados y eso es parte de lo que alimenta el conflicto, o sea, el abandono del campo y la gran desigualdad dentro de la periferia y lo que se llama pues el centro de desarrollo que son las capitales. Nosotros insistimos en que hay una cosa individual de formación, pero también una cosa colectiva, pero nosotros insistimos en tratar de, de, de que las brechas sociales cada día sean menores en Colombia. Marcos, pues muchas gracias por habernos compartido estos pensamientos, esa experiencia suya. Recuerdo que usted fue dirigente del Frente Jacobo Arenas, que tuvo responsabilidad en la toma y destrucción del municipio de Nariño, pero que también tuvo otra responsabilidad, la responsabilidad de liderar al grupo de excombatientes que reconoció esa acción y que están participando en este proceso de reconstrucción de la verdad. Muchas gracias, Marcos. Y aprovecho lo último que usted nos dijo para también preguntarle a John Freddy sobre el futuro, pero John Freddy, no solo el futuro personal y el de su familia, sino el futuro de sus comunidades. En el caso específico de Nariño, estos procesos de los que estamos hablando le marcan un futuro distinto a los municipios. Indiscutiblemente, eso es una expectativa muy grande que nosotros como ciudadanos nariñenses tenemos en avanzar en ese proceso. Y como lo expresó Marta, esto es un proceso que tiene un sinnúmero de preparaciones previas, porque hay que entender que hacer estos procesos con la gente que sufrió tanto daño no es fácil. Entonces, en Nariño lo que hemos hecho ha sido un proceso de iniciar con un grupo reducido de víctimas para mirar toda esa percepción e ir midiendo de manera objetiva esas sensaciones y esos resultados que se van dando. Y ya estamos avanzando en un segundo encuentro, que lo hemos llamado Encuentro de Diálogos de Verdad para la Reconciliación, donde vamos a involucrar un número mayor de víctimas de diversos hechos victimizantes, de tal manera que podamos ir escalando el proceso, porque es imposible pensar que vamos a hacer un proceso de diálogo de verdad con todas las víctimas en pleno, porque obviamente eso no sabríamos qué efectos pudieran tener y pensaríamos que antes, por el contrario, pudieran generar efectos adversos a los esperados. Pero sabemos que poco a poco, paso a paso, lo podemos ir logrando. ¿Cuánto tiempo duraríamos? No sabemos, pero sí sabemos con certeza que de acuerdo a lo que vivimos en la primera experiencia, sí tiene una posibilidad muy alta de propiciar y mejorar las condiciones de la población. ¿En qué sentido? Cuando tengamos una población que guarda menos odio, más resentimiento,
no solamente va a haber cambios en su salud física y en su salud emocional, sino que eso también se va a ver en el desarrollo social, en el impacto de las comunidades, en la iniciativa para emprender nuevos proyectos, en fin. Eso tiene unas explicaciones que yo, tan personal y por mi formación, no tendría la capacidad de darlas, pero que obviamente sé por lo que he vivido y por lo que han vivido mis compañeros que eso sí es posible y que sí mejora ostensiblemente las condiciones de vida de una población cuando se vive sin rabia, sin resentimiento y sin odio. Muchas gracias también a usted, John Freddy, por habernos compartido esa experiencia, ese valor, ese aprendizaje. A usted como víctima, dirigente, representante, vocero de las comunidades de Nariño y del suroeste de Antioquia. Y avanzo ahora para esa frase que mencioné al comienzo, una idea que ya habíamos tratado y le planteo a Camilo Arango, esa frase que ha dicho el padre de Rux otras veces, que si Antioquia quiere la paz, Colombia tendrá la paz. De esa frase a mí me llama especialmente la atención el primer verbo, ¿por qué Antioquia quiere la paz? Es más, ¿por qué no querría la paz? Camilo, ¿usted ve que en este momento en Antioquia estamos caminando hacia una paz completa? Yo creo que estamos ante una oportunidad clave, Alfonso. Sí, hoy la comisión nos ofrece una reflexión histórica por demás, porque yo creo que el informe no es un texto de una sola lectura, sino un texto que va a ser de permanente consulta y de conversación profunda. Pero yo creo que la región ha venido dando algunos pasos. Seguramente todavía tenemos una tarea grande y difícil en relación con los reconocimientos de los que hemos venido hablando con John Freddy, con Marcos, con Marta, y que ha sido parte de las conversaciones además a las que nos ha invitado la comisión en los espacios de socialización en los que hemos podido acompañar el trabajo del equipo de la macrorregión de Antioquia. Pero yo creo que definitivamente sí. Y si no tuviéramos esa convicción, nosotros desde Confama, pues no estaríamos aquí sentados acompañando a la comisión. Nosotros creemos que hay unas pistas importantes, hay unas voluntades que se han venido construyendo, que este proceso que hoy nos regala como país y como región la Comisión de la Verdad nos permite seguir sumando voluntades y que si bien nos confronta muy fuerte como sociedad y particularmente como sectores, porque usted que recoge las palabras del padre diciendo Antioquia como meridiano de la guerra, pero también como meridiano de la paz, pues yo creo que es absolutamente clave volver sobre esas preguntas iniciales del padre, de dónde estábamos todos cuando todo esto ocurrió, ¿cierto? Y todos los sectores, la sociedad civil, el empresariado, el sector público, las fuerzas militares, todos los sectores. Yo creo que es una pregunta para todos. Pero para responder de nuevo concretamente a su pregunta, yo creo que sí, yo creo que aquí estamos sumando voluntades entre todos y esa es justamente la razón por la cual nosotros estamos aquí, para seguir engrandeciendo esta conversación que nos lleve a esa paz completa o a esa paz grande de la que habla Marta en su primera respuesta. Marta, usted también le hago esa pregunta como coordinadora que es del trabajo de la comisión en la zona de Antioquia, del Bajo Cauca, de la parte sur de Córdoba. ¿Se está caminando en la región a través quizás de este informe y de otros mecanismos? ¿Se está caminando hacia una paz completa? ¿Lo siente así, Marta? Yo siento que en estos 15 días que llevamos de entrega del informe, yo siento que hay lo que la comisión buscaba, que es una conmoción positiva. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hay sensibilidad, que hay demanda, que hay mucha gente queriendo leer el informe, queriendo escuchar qué fue lo que dijo, que hay gente estudiando las recomendaciones. Yo creo que esto es muy positivo. Pienso que necesitamos muchos Camilos, muchos Marcos y muchos Freddys en esta sociedad porque necesitamos a la comisión desaparece, o sea, en un mes ya la comisión como institución no existe, pero eso que la comisión hizo es el legado que corresponde a la sociedad. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con ese legado? Y yo creo que instituciones, organizaciones, excombatientes como Marcos convencidos, digamos, de que firmar el acuerdo de paz fue el mejor camino y es el aporte más importante que se puede hacer a la paz. Creo que esto será parte de la tarea que muchos otros que desconfiaron o que aún desconfían, que no quisieron poner su palabra, se sumen a esto. Yo creo que ese será el sendero para esa paz grande. Yo creo que nos hace falta mucho, pero yo siento que estamos en un camino, en un buen momento, en un momento de motivación. Yo creo que lo que yo he sentido en estos días después de entregar el informe final es esperanza en los diferentes escenarios, con las diferentes personas con las que hablamos, y yo creo que
nos corresponde y también es una responsabilidad ética sostener la esperanza y sostenerla con hechos, sostenerla con acciones efectivas, y esto es una responsabilidad de todos los sectores de la sociedad. La comisión dice, quizás todos no seamos responsables del pasado que tuvimos, pero todos sí somos responsables del futuro que sigue. Y yo creo que esa es la invitación que estamos haciendo. Muy importante esto, Marta, y me llama la atención lo que usted dice, que es real y que tenemos que recordar. La comisión deja el informe, pero como entidad deja de existir. ¿Está garantizado que habrá un acompañamiento institucional que nos permita mantener vivo este informe para que de verdad dé los frutos que se quiere que den? Eligió 7 personas que harán seguimiento de las recomendaciones, pero esta es una instancia que es ad hoc, son 7 personas de movimientos sociales, de empresariado, de representantes del exilio, que hacen parte de esa comisión, y va a haber una comisión técnica, una secretaría técnica que va a estar adscrita a la Jurisdicción Especial para la Paz. Digamos algo así como que los legatarios naturales de la comisión son las instituciones que quedan del sistema integral, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por desaparecidas. Reciben nuestro informe como parte, digamos, de la tarea que ellos seguirán haciendo por otros 15 años. Entonces, esto, digamos, es un insumo importante. Lo otro es esta comisión de seguimiento. Afortunadamente, yo creo que el gobierno entrante ha recibido las recomendaciones que entregó la comisión y las ha recibido con el compromiso de estudiarlas y de mirar la posibilidad de incorporarlas a la política de paz y a la política de desarrollo territorial que tiene este gobierno. Yo creo que eso es algo positivo. Estamos en estos días también en una conversación con gobiernos locales. Es muy importante que los gobiernos locales se hagan cargo de esto, que entiendan el tema de la paz territorial, que entiendan que tienen que hacer, que tienen cosas para hacer, digamos, en esos territorios para lograr la paz territorial. Y hay también unas recomendaciones encaminadas al tema de la cultura de paz, y en eso ustedes son muy importantes, porque un actor ahí muy importante son los medios de comunicación. O sea, necesitamos que los medios de comunicación jueguen a esta construcción de paz, que ayuden a traducir y a reflejar, a contar al país este informe, que ayuden a escuchar las voces de las víctimas, que ayuden a escuchar esas múltiples experiencias de resistencia y de transformación al país, que los medios de comunicación ayuden a ver este país, y ayuden a ver el gran reto que tenemos hacia futuro. Entonces, digamos que es un llamado en múltiples escenarios, en múltiples voces, pero que finalmente interpela a las instituciones, pero lo más importante es nos interpela a cada quien también, como sujetos que tenemos una responsabilidad en no solamente de responder a esa pregunta, ¿dónde estábamos cuando ocurrió este error?, sino qué podemos hacer para que nunca más un país como el nuestro vuelva a repetir esta historia de horror que ya hemos vivido. Y esperamos, por supuesto, Marta, que espacios como estos contribuyan en esa tarea. Camilo, con esa última frase que nos dejaba Marta y también con una de las cosas que usted dijo en su última intervención, ¿qué puede hacer uno? Un consejo que le pedimos ahora, ¿qué puede hacer uno cuando hace suya esa pregunta? ¿Qué estaba haciendo yo cuando ocurría el horror de la guerra? ¿Por qué no hice nada? ¿Cómo confrontar esa pregunta personal que nos hacemos muchos para poder transformarlo en acciones a futuro? Alfonso, yo creo que el reconocimiento es fundamental, como le estaba diciendo Marta, y aquí nos confrontan personal y colectivamente las preguntas del padre, pero lo realmente interesante del informe de la comisión es que está estructurado a la manera de una estrategia de garantías de no repetición. Es una técnicamente muy complejo, pero no es otra cosa que un informe que no se queda solo en la narración histórica, sino que formula unas recomendaciones de cara al futuro. Y yo creo que eso es fundamental en el trabajo de la comisión, porque o lo más esperanzador en relación con el informe de la comisión, porque si usted se da cuenta, en los últimos años la gran pregunta que hemos tenido en Colombia es ¿dónde están las propuestas? ¿Dónde está la mirada del futuro? ¿Dónde está la mirada de la posibilidad? ¿Cierto? Venimos de unos años complejos, de un estallido social, del tema de la pandemia que nos distanció a todos, de dificultades económicas en los últimos meses, de incremento de las cifras de pobreza,
de un contexto internacional igualmente complejo que afecta al país de diversas formas. Y aquí la Comisión lo que nos regala es una posibilidad de mirar de nuevo al futuro y tener un camino que nos una como país. Entonces yo creo que sí, avanzar en el reconocimiento personal y colectivo con esas preguntas que nos formula ese manifiesto que presentó el padre el pasado 28 de junio, pero sobre todo creo que una lectura juiciosa y encontrar caminos colectivos para recoger esas recomendaciones y construir de nuevo un sueño de futuro colectivo que nos permita unirnos. Encontrar eso que nos une otra vez como sociedad seguramente será el camino que nos vuelva a permitir soñarnos en paz, alcanzar esa paz completa. Gracias, Camilo Arango, como también muchas gracias a Marta Villa, a John Freddy Orozco, a Marcos Urbano y sobre todo muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon, que nos vieron, que nos siguieron en las redes y que también, quizás no en directo, pero después lo harán a través de estos archivos que quedan digitalmente en YouTube, en Facebook, en las redes. Lo importante es que sigamos hablando y lo haremos sobre este camino de reconstruir la verdad, conociendo cada vez más el informe de la Comisión Nacional de la Verdad y entendiendo lo importante que es, no solo para entender el pasado, sino especialmente para construir el futuro. Gracias y que tengan todos un muy buen resto de día.